¿El cerdo ibérico qué es? Pues es una maravilla que no sé quién inventó. Es una máquina de hacer carnes saludables. Es una máquina de aprovechar lo que la tierra da y que además deleita los paladares de aquellos que tienen el gusto de consumirlo. Es la perfección. Es el responsable de que 3 millones de hectáreas en nuestro país se mantengan como lo conocieron nuestros antepasados hace 2000 años. Esto no es de hoy, es de hace muchísimos años. A pesar de ser una de las razas más emblemáticas de la gastronomía española, no son pocos los momentos en el que el cerdo ibérico se ha visto cara a cara con la amenaza de la extinción. A final de los años 80, la peste porcina hace estragos en todo el suroeste peninsular. Conozco mucha gente que se arruinó. Pasó de 500.000 madres a 5.000. Y estamos hablando en 30 años. Cantidad que hoy en día la Unión Europea considera que es la mitad del censo mínimo que cualquier especie debe tener para considerarla en peligro de extinción. O sea que entonces la Unión Europea hubiera considerado sin lugar a dudas que el cerdo ibérico estaba extinguido. Los ánimos estaban no por el suelo, era mucho peor que aquello. Sin embargo, el tesón de los pocos ganaderos que aún se resistían a permitir que esta raza dejase de habitar sus dehesas hizo posible AECERIBER, una asociación con un claro objetivo: la conservación y protección del cerdo ibérico. Y a pesar de que parecía que el cerdo ibérico se iba a extinguir en aquel momento, resurgió de sus cenizas, es una especie de ave fénix. Y resurgió con más fuerza todavía. Si bien la peste porcina fue derrotada, hoy nuestro cerdo ibérico se enfrenta a un nuevo enemigo. La proliferación de imitadores y la competencia desleal han provocado una frágil e inestable situación económica. La batalla por el término ibérico, como ya hiciera la peste en su día, ha vuelto a colocar a la raza ibérica al borde de la desaparición. Creo que el consumidor está en general muy poco informado. Cuando uno cruza un burro con un caballo o una burra con un caballo, lo que sale es un mulo. No le llamamos un caballo. Yo tengo un caballo, no, mire usted tiene un mulo. O sea, pues aquí, cuando uno cruza un cerdo ibérico con otro animal que no es un cerdo ibérico, se llamará cruzado de ibérico, como se ha llamado tradicionalmente en el sector. Y ahora, sin embargo, pues el etiquetado le llama ibérico. Y se llaman casi igual, vamos a llamar lo que en España es casi igual. Uno se llama ibérico puro de bellota y otro se llama ibérico. Y cuando alguien compra un jamón dice, he comprado un jamón ibérico buenísimo. Oiga, que le faltan 2 apellidos, ibérico puro y de bellota. Siempre al final muchas veces hay una propaganda o una historia de la empresa. Y qué casualidad, siempre se ven unos cerdos fantásticos, ibéricos puros, pastando en la dehesa comiéndose una bellota. Pues si eso no es verdad, si ese producto que usted está tomando no es ni ibérico puro, ni está en la dehesa, ni es nada de eso, pues entonces usted está utilizando publicidad engañosa. Para eso hay que luchar contra viento y marea y contra grandes gigantes con pies de barro, Producciones que son posibles de llevar a cabo en cualquier punto del mundo, que nada tienen que ver con el sector tradicional del ibérico
Y no digamos ya con la artesanía que supone la crianza y la elaboración de un jamón. Si tuviera delante a alguien con poder de la administración, le llevaría a dar un paseo por el campo y le enseñaría cómo criamos el cerdo ibérico puro. No haría falta explicarle nada más. Lo vería en una mañana, menos de una mañana, en una hora. Un ratito, un paseo, una charleta y un plato de jamón al terminar. Pero, ¿qué es un cerdo ibérico? Si nos enfrentamos a su cuidado y conservación, lo primero que hemos de hacer es determinar y clarificar las características específicas de su raza. Si cerdo ibérico solo hay uno, este se divide en varias estirpes. Aezeriber fue el impulsor de la creación de un libro genealógico. Bien, ¿qué es un libro genealógico? Un libro genealógico es aquello que garantiza que las cubriciones que hay entre los reproductores son entre ejemplares puros. Por lo tanto, la descendencia es obviamente pura. Bueno, pues descubrimos que efectivamente había distintos tipos de ibérico. De la misma forma que descubrimos que cruzando entre ellos conseguíamos mejorar considerablemente la productividad de la raza. Son 3 las que están en peligro de extinción. El negro lampiño, la misma palabra ya te lo dice, lampiño. Dice que no tiene pelo. ¿Cómo lo reconocerías? Pues porque aparte de que no tenga absolutamente ningún pelo, es, si tú tuvieras la ocasión de probar un jamón procedente de un cerdo lampiño, probablemente dirías, pero qué cantidad de grasa tiene este jamón. Me han vendido grasa a precio de carne. Ahora tendrías que probarlo. Y cuando tú probaras una loncha de ese jamón finamente cortado a temperatura ambiente, nunca frío, lo olieras y lo probaras, y espero, qué tocino más extraordinario. Eso es el lampiño. Ahí reconocerías verdaderamente un lampiño. Lo siento, pero tienes que comprar el jamón. El torbiscal es el macho machote. Es el poderoso. Es el que no le hace sombra a nadie desde el punto de vista productivo. Se cruzaron determinadas estirpes de ibérico y a veces la pezuña presenta un ligero veteado blanco. Y hay un dicho en España, una expresión, pata negra, mal dicho, que se aplica para los ibéricos. Este es un pata negra. Bueno, pues este torbiscal no siempre tiene esa pezuña negra. Es el feo. El torbiscal es el más productivo de nuestros cerdos ibéricos. Es el que industrialmente tiene más valor, porque es el que mayor rendimiento cárnico da. Pero, ay, qué pena, porque es el más feo. Es el más vasto. Es el que tiene ese pelo rojo encendido. Es el que, por tener más tamaño, no tiene esa pata tan fina. Porque para soportar mucho peso uno necesita un esqueleto en condiciones. Y ese esqueleto necesita un diámetro. Eso es el torbiscal. Y es la consecuencia de lo que puede llegar a conseguirse con la selección. Dentro de una raza pura, sin incorporar ni un solo gen de una raza foránea. Y eso se puede, se hace, y solo falta que nos lo reconozcan. Pero estoy segura de que llegará el día en que lo reconocerán y dirán, chapeau. Y por último, el manchado de jabugo, que es un reducto muy pequeño, que está en la provincia de Huelva, que procede del cruzamiento con otras razas que hubiera en aquel momento en ese entorno, y que es singular, porque tiene manchas. Ningún otro cerdo ibérico tiene manchas, solamente este. Bien. Todos tienen sus motivos para estar en peligro de extinción, y esencialmente es porque la demanda de sus producciones es prácticamente inexistente. En la zona del Guadiana existía el lampiño del Guadiana, tapón de alberca, pequeñito, rechoncho, grasosillo, rústico como cualquier ibérico, pero claro, con un crecimiento muy limitado. Y el padre de José Luis Sánchez Pinilla se le ocurrió
quizás así cruzo yo un retinto con un lampiño. Y sacó el entrepelado. Y sacó el animal más bello probablemente dentro del ibérico, conservando una finura extraordinaria de sus extremidades, con muy poco pelo, un hocico tremendamente largo y con una calidad de carne intermedia entre el retinto y la excelencia del lampiño. Eso es el entrepelado. Es el ingenio del padre de José Luis Sánchez Pinilla. Así de claro. Yo me acuerdo de mi padre de pasarse ratos y ratos, y yo lo he hecho, observando, y aprendes una barbaridad. La Feria de Zafra siempre fue un referente. Salían piaras de cochinos de todo el suroeste. Iban andando. Yo he visto allí, siendo muy pequeño, 50.000 cochinos. Precioso. Cuando llovía, estábamos de barro hasta las rodillas. Y qué buena era esa feria cuando llovía. Cuando no llovía, estábamos como los del desierto, no nos conocíamos del polvo. Horrorosa. Es decir, a la feria de Zafra había que ir con gabardina. Si no, mala feria de Zafra, porque no había llovido, porque no había otoñada, claro. Hay que pensar que a mediados de los años 50 del siglo pasado, casi digamos que del centro de la península hacia el sur, todo absolutamente pertenecía a cerdo ibérico. Yo recuerdo en mi pueblo, pueblo ganadero y tal, que cuando veían los primeros cochinos blancos, era hay unos cochinos blancos en un sitio, los iban a ver. Cosa que ahora resulta de los ibéricos. Que ahora los ibéricos, algunos ni los conocen. El retinto es el más numeroso. El retinto es el ibérico por excelencia. El perfecto para todo tipo de terrenos, de explotaciones, de manejos. Dentro de los niveles productivos está un escaloncito por debajo del torbiscal, un poquito por debajo del torbiscal, muy por encima del resto de las variedades, por encima del lampiño, por supuesto, y por encima del entrepelado, y es razonablemente productivo, pero además conservando niveles óptimos de calidad. Por lo tanto, cualquier industria que quiera mantener sus niveles de productividad en límites razonables, probablemente trabajará con el retinto. Tenemos ante nosotros un buen jamón ibérico de bellota, como veis una caña muy estrecha que denota pureza de raza. Se denota que este cerdo ha estado campeado debido a que la pezuña está muy gastada. Son características principales de un buen cerdo ibérico de bellota. Es un jamón que tiene 4 partes muy bien diferenciadas, que es jarrete, lo que es babilla, lo que es maza y lo que es contramaza, las cuales tienen un sabor, tienen una textura, tienen un aroma diferente dentro de una misma pieza. Siempre intentaremos llevar lo que es el corte siempre paralelo a la tabla, más que cortar es deslizar lo que es el cuchillo sobre el jamón, lo que es una loncha fina, translúcida, acompañada de un poquito de grasa blanca, para que cuando entre en boca funda más fácilmente y las sensaciones organolépticas del producto se realce mucho más. Para mí es un todo. El aprovechamiento de la dehesa, donde llevamos haciendo este tipo de producto pues cerca de 150 años. Es el baluarte de la gastronomía española. Es un producto que no tiene ningún parangón, pero que no es posible hacerlo en ningún otro sitio que no sea el suroeste de la península ibérica.
El jamón de cerdo ibérico puro, además de ser un bocado rico, es un bocado saludable. Y esto es porque el animal se ceba exclusivamente con bellotas durante la época de la montanera. El animal va a empezar a comer la bellota con 14 meses de vida y unos 90 kilos de peso, y 4 meses después va a tener 18 meses de vida y 160 kilos de peso. Durante este periodo se va a alimentar fundamentalmente de bellotas y de pasto. Para mí la parte de la maza es la parte que da más sensación en boca, da más aroma. A la hora de hacer una cata, cogemos la loncha y lo primero que hacemos es olerla. Nos denota ya unas sensaciones, unos aromas magníficos. Lo segundo de ello, cogemos lo que es la grasa blanca y con los dedos presionamos y vemos el punto de fusión, es decir, cómo funde entre los dedos. En boca vemos que funde muy fácilmente, que da sensaciones, que se mantenga el sabor una vez que lo hayas comido, lo hayas tragado, pero que se mantenga ese sabor. Que el producto final sea un producto rico en omega 3, en omega 6, en omega 9, es cardiosaludable, es un potente antioxidante, tiene un muy bajo porcentaje de sal y que forma parte de la dieta mediterránea. Bueno, nuestro proceso de elaboración nace en el campo. Nace primero con una selección genética de nuestros sementales, tanto de nuestros berracos como de nuestras madres reproductoras, para obtener los lechones con una calidad de pureza de raza en lo máximo posible. Pues lo que hacemos es el proceso de sacrificio, lo que es el despiece, la obtención de magros, algunos para su consumo en fresco y otros para su transformación. En el caso concreto del jamón, haríamos un recorte en frío de la grasa. Posteriormente haríamos un proceso de salazón a aproximadamente una temperatura de 3 grados, un 90-91% de humedad, y finalmente alcanzará lo que es el proceso de maduración de manera natural en las bodegas. Hay un punto crítico que es el momento de la cala. Es cuando el maestro responsable de las bodegas cala cada uno de los jamones de manera independiente para poder valorar si el jamón ha evolucionado de manera correcta y está en perfecto estado de revista para enviar al consumidor final. Por lo tanto, ¿el consumidor qué debe hacer? En primer lugar, leer las etiquetas de aquello que está comprando. Me estoy refiriendo al jamón, a la paleta, al lomo y a las carnes frescas. Debe llevar información sobre el origen racial del producto, es decir, será ibérico puro o ibérico, según la normativa vigente, equivocado, pero es lo que hay. Puede ser de bellota, de recebo, de cebo de campo o de cebo. Hay esas 4 categorías de alimentación. Un ibérico de bellota es aquel que durante los últimos 4 meses se alimenta exclusivamente de bellota y pasto. Si por algún motivo este no alcanzara su peso idóneo, se le permite, en la categoría de recebo, un suplemento a base de piensos. A Eceriver la conforman más de 1.200 empresas con distintos tipos de explotación. Desde los que apuestan por el más tradicional criado en extensivo de sus piaras, en el que son necesarias hasta 2 hectáreas de dehesa para cada ejemplar, hasta los productores en régimen de intensivo, donde los animales se crían en naves y son alimentados tan solo de cebo. Por lo tanto, desde un punto de vista sectorial, Eceriver debe defender los intereses de todos y cada uno de ellos. Pero siempre lo hará pensando en el beneficio del conjunto, pero poniendo a cada uno en su sitio, sin permitir que se avasalle o se aprovechen determinados términos, como es el término ibérico, para designar tipos de producciones que poco o nada tienen que ver con la tradición del sector. Un exhaustivo seguimiento, conocido como trazabilidad, permite conocer la raza, la alimentación y la explotación ganadera como factores determinantes de la calidad del producto. Y la selección genética es algo que se hace en cualquier raza doméstica de cualquier especie, incluso hasta en el caballo español. Estamos mezclando un poco la tradición con las últimas tecnologías que hay científicas en el terreno de la selección. Hablamos de una selección por determinados caracteres productivos, para que la cerda sea más prolífica y tenga más lechones, o para que el cerdo que sacrificamos tenga más cantidad de jamón y de paleta, siempre interesado en la industria, lógicamente.
o incluso para localizar genéticamente y con marcadores genéticos, con análisis de ADN, que efectivamente ese cerdo es puro, no tiene genes de ninguna otra raza foránea, y además localizar lo que se llaman caracteres productivos dentro del ADN. Alferibel ha sido una asociación que ha luchado una y otra vez por la defensa, la conservación y la selección genética de esta raza porcina ibérica, que estaba a punto de extinguirse, eso nunca nos lo podemos olvidar, que en el año 85 solo había 5.000 madres, o sea, era una raza que se extinguía, iba a quedar para los zoológicos, y en el año 85, cuando nace Alferibel, la recupera, la conserva y la mejora. Lo sorprendente es que los ganaderos estén dispuestos a trabajar en algo tan complejo y que requiere tantos recursos como es una selección genética. Implica mano de obra extraordinaria, implica dedicación, implica modernizarse, implica utilizar programas informáticos. Hay que pensar que el marco del cerdo ibérico es la dehesa, es el extensivo, es una libreta de campo con un lápiz. El animal ibérico debería ser un animal procedente de padre y madre ibérica, y el animal cruzado es procedente del cruce de dos razas, y Alferibel siempre deberá luchar porque las cosas se tienen que llamar por su nombre. Ibérico es ibérico y cruzado es cruzado. No debe de llevar el apellido de puro. Puro es una redundancia. Jamás podemos perder ni el nivel de adaptación y rusticidad de este cerdo ibérico, ni, por supuesto, la calidad de su carne. Y aunque hay ganaderos que efectivamente cruzan con la raza Duroc para conseguir esa mejora productiva directamente, son muy conscientes, y aún así lo siguen haciendo, cada uno es libre, lógicamente, de que toda la mejora de cantidad que están obteniendo con la raza Duroc va en perjuicio directo de la calidad. Te diría que proporcionalmente o progresivamente. Es decir, que lo elevaría al cuadrado, no lo multiplicaría por 2. Distinto es que el consumidor tenga la sabiduría suficiente como para poder apreciar esa diferencia. Si cruzáramos un cerdo blanco con el cerdo ibérico, lo que se sacaríamos sería un churro. Mientras que el Duroc tiene la ventaja, tiene doble ventaja. La primera es que tiene la pezuña negra. Claro, pata negra sigue teniendo su importancia en nuestro sector y a nivel de consumidor mucho más. La segunda es que tiene ese grado de infiltración grasa que permite no deteriorar excesivamente al ibérico. Lo he dicho muchas veces y no ahora, hace tiempo, que hay buenos ganaderos y hay buenos industriales, malos ganaderos y malos industriales. Mete en una paridera, la que menos te interese, un macho Duroc. No, es que apuesto absolutamente por la raza pura. Yo creo que hay una falta de control por parte de las autoridades españolas, que son las que tienen, digamos, entre comillas, el monopolio del ibérico absoluto. Los intereses son enormes. Los que tengan más fuerza se llevarán el gato al agua. Y el que quiera entender, que entienda. Si el cerdo ibérico desaparece de la dehesa y en la situación que estamos, si no se pone remedio, es fácil que la dehesa se abandone, y la dehesa es un ecosistema único en el mundo. El consumidor y todas las personas que van a comprar un producto de ibérico, o sea, su concepto es ibérico igual a dehesa, y es mentira, porque ibérico igual a dehesa solo hay un 13% de la producción y el otro 87% es ibérico sin estar ligado al entorno natural del ibérico, que es la dehesa. Porque la bellota es un bien escaso, lo tenemos que aprovechar el máximo, porque no decir, oye, es que yo necesito más bellota. Mire usted, las bellotas que hay son las que hay. Ibérico es todo.
ibérico puro es una mínima parte. El que paga es el consumidor final. Y el consumidor final está en este momento engañado. Parece que estoy diciendo una barbaridad. Muy poquita gente sabe distinguir un jamón bueno de uno mediano y de uno malo. Pues porque se ha permitido llamar ibérico a un animal que no lo es. Llamar a las cosas por su nombre es que un animal procedente de padre y madre ibérica se llame ibérico. Y un animal procedente de dos razas, animal cruzado. Ibérico y cruzado. Y ese es el kit de la cuestión. Hemos cedido el nombre del ibérico a un animal cruzado al 50% con raza foránea. No existen precedentes en el mundo, no existen. Yo creo que estamos en un momento que posiblemente tengamos que dejar el negocio y la afición y los cochinos y la dehesa y todo, porque estamos en una situación muy grave y muy mal. Muy mal, tremendamente mal. No hay nada peor para un ganadero que trabaja en este sector y que maneja una raza como el ibérico, que hace una producción en extensivo, que sufrir la desilusión de comprobar que sus producciones no valen. No hay nada peor que ver que la administración no tiene una respuesta contundente a sus peticiones. ¿Qué negocio aguanta 3 años teniendo pérdida? Algunos como pero que nos estamos comiendo el patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres y nuestro trabajo. A nadie le gusta tener a la voz de su conciencia permanentemente detrás. Y tratan de bordearnos. Y tratan de marginarnos. Tratan de comprarnos, incluso, Esta asociación no se ha vendido jamás en la vida a nadie. De los antiguos aprendemos siempre. Y aquello que nuestros abuelos y tatarabuelos hicieron se hacía por un motivo. Tengo ya nietos que saben llamar a los cochinos y distinguen lo que son machos y lo que son hembras. Y yo no sé si decirles que sigan conociéndolo. Bueno, son primero las ilusiones de 8 años. 8 o 9 ya. Y luego pues que en algún momento hay que cortar. Empezamos a sufrir ya realmente. Hay puestos de trabajo, son familias. Y es la sensación de haber trabajado para nada. Pero bueno, yo tengo toda la intención de continuar. No lo voy a dejar ahora. Por el cariño que le tenía a mi abuelo, por el cariño que le tenía a mis padres y por el cariño que le he infundido a mis hijos.